Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos. Se anda diciendo por ahí en las redes sociales que el 18 de septiembre será el arrebatamiento, pero sabemos muy bien que el día y la hora nadie la sabe. ¿Y cómo es posible que digan 17 o 18 de septiembre? O sea que no están ni ellos seguros. Entonces, yo quiero decirles que no se dejen engañar. El arrebatamiento todavía no va a suceder porque es necesario que pasen ciertas cosas. La iglesia está entrando en apostasía, está entrando en una apostasía más aguda porque muchos hombres están engañando de muchas maneras a los escogidos. Entonces, tenemos que poner atención con tanta doctrina que está surgiendo hoy en día, que si la salvación se pierde, que si el arrebatamiento va a ser a tal hora, a tal día, que muchas cosas. Pero quiero decirles, el arrebatamiento va a suceder. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Es algo que vamos a experimentar cuando seamos arrebatados. Acuérdense del versículo de Jesús, es una promesa. Juan 14:1 dice, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta es la promesa de Dios. Él está diciendo lo que va a pasar. Y hay muchos argumentos en la Biblia que les he mencionado en capítulos anteriores donde, donde Pablo habla acerca de la cuestión que algunos hombres estaban diciendo que ya había sido el arrebatamiento, o sea, la resurrección. La resurrección es el arrebatamiento, amigos. Porque tal vez muchos no lo piensen así. La Biblia dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta. Entonces estamos hablando de la trompeta y muchos hablan literal. Amigos, todavía no construyen el tercer templo, todavía no aparece el anticristo. He estado viendo ciertos videos donde hablan que el fin del mundo va a ser hasta en el 2031, que va a ser regresar Cristo. O sea, hay cuestionamientos de fin del mundo, pero el fin del mundo no va a suceder. El fin del mundo es hasta el final del milenio. Entonces, nosotros queremos que tú leas la Biblia, pongas atención. Entonces, Pablo manda una carta a los de Tesalónica y les dice muy clarito, y lo vamos a volver a leer, porque mucha gente tiene que estar leyéndolo una y otra vez. Tenemos que estar leyendo la Biblia para que usted pueda ver qué está pasando. Miren lo que dice. Es en la segunda carta de Tesalonicenses, cuando está hablando Pablo acerca de la manifestación del hombre de pecado. Yo les he dicho que tengo posturas diferentes. Por ejemplo, que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado pueden ser los falsos cristos, los anticristos, la gente que está con un espíritu del error. Asimismo habla del hombre de pecado que va a venir, que es el mismo anticristo, el hombre que va a gobernar el mundo. Entonces, aquí vemos que dice Pablo de esta manera, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que Él va a regresar, pero y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra. Y anda muchacho argentino que está turbando a la iglesia donde han sido engañados un montón, porque lo creen que va a ser el arrebatamiento para la otra semana, porque ya quedan 7 días. Entonces dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra.
en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, está hablando del arrebatamiento y de la venida de Cristo. O sea, dos temas. Está cerca. Cristo viene pronto. Cristo va a regresar. Pero primero va a regresar por su iglesia en la reunión que tenemos los cristianos en el arrebatamiento. Dice que nadie los engañe en ninguna manera. Y aquí está un engañador más en el planeta Tierra. Está otra secta que enseña que, bueno, les voy a explicar por qué con tiempo. Enseña que en el 2031 es el regreso de Cristo. Entonces, si el 2031 es el regreso de Cristo, entonces claramente ellos están diciendo que este año es la tribulación, empieza la tribulación. O sea que el arrebatamiento puede suceder. Hay posturas diferentes porque nosotros pensamos en que el arrebatamiento va a ser antes de la semana 70, de la última semana. Entonces, imagínense, si muchos creen que el arrebatamiento va a ser entrando en la tribulación, otros a media tribulación y otros piensan que al final, cuando regrese Cristo, o sea, ya no va a haber vivos, todos van a estar muertos. Entonces necesita haber vivos para que se cumpla la palabra que dice que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Fíjense, arrebatados en las nubes. Y cuando regrese Cristo en su segunda venida, Él va a venir a la tierra físicamente y va a posar sus pies en el monte de los olivos. Eso lo sabemos muy clarito. Así de que piensen en eso. Ahora, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no va a venir el arrebatamiento, ni tampoco vendrá el anticristo, sin que antes venga la apostasía. O sea, la iglesia va a entrar en una apostasía tremenda, como cantamos en la iglesia. Pocos son los que irán proclamando el evangelio. A ver, déjenme vamos a ver qué pasó aquí. Pero están hablándome, pero vamos a ver ahorita. Y miren, hermanos, dice aquí, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estoy hablando de una manera que se van a manifestar los que no son de Cristo. Pero también sabemos que se va a presentar aquel hombre inicuo. Entonces aquí dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera forma de pensar así, piense, no hay templo, ahorita no han construido el templo. En el tiempo de Pablo estaba destruido el templo. Entonces se oponían a la predicación del Evangelio, no creían en Jesús. Entonces aquí dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, están contra los cristianos. Tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, el anticristo no se sienta en el templo de Dios. Se sientan hombres corruptos y se sienten como Dios. Como estos hombres que están diciendo que el arrebatamiento va a ser, y que empecé a oír otros predicadores que están compartiendo de que posiblemente pueda suceder y que están con ellos y los apoyan moralmente, espiritualmente. O sea, no se dejen engañar, amigos. Dios tiene sus tiempos. Les he dicho muy bien cómo malinterpretan la Biblia muchos. Entonces nosotros no queremos que
ustedes piensen de esa manera. Entonces, Pablo está diciendo eso en Tesalonicenses. Lea Tesalonicenses la carta completa, la 1 y la 2, porque no es posible que haya tanta mentira creíble. O sea, no se la crean. Ahora, estamos hablando de cuando ascendió Jesús. Los discípulos de Jesús le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta válida. Ellos le estaban diciendo, en este tiempo, en el tiempo de Jesús, Jesús había resucitado y estaba con él. Entonces le preguntan ellos que si iba a restaurar Israel, el reino de Israel, el gobierno de Israel. Y Jesús les dijo, a ellos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿entiende esas palabras? Les está hablando a ellos. No les toca a ustedes. Y si nosotros ponemos estas palabras de Jesús hoy en día, vamos a decir entonces, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tal vez no, pero estamos en el futuro y de acuerdo a las advertencias de Dios, estamos en el tiempo donde nosotros debemos de aprender, debemos de saber lo que Dios nos está diciendo. Es el tiempo. Israel ha regresado, se cumplió la profecía. Haré volver a mi pueblo, lo haré nacer en un día. Y nació. Eso tal vez no lo entiendan muchos. Entonces Dios nos ha dicho que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. A ellos fue los que empezaron en Jerusalén. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se extendió el Evangelio, amigos. Entonces, tenemos que aprender a leer la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 24, ya les he dicho, que dice Jesús que vendrían falsos cristos y ya apareció otro falso Cristo, otro falso cristiano. Miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y como les decía, muchos pastores están, bueno, muchos, porque somos millones en los habitantes que apoyan esta postura, que anhelan el arrebatamiento y dicen yo estoy con ellos, ojalá suceda. Es que no puedes dudar, no puedes decir ojalá suceda, ya me quiero ir. Mientras otros dicen, no, ¿cómo que nos vamos a ir? Que todavía nos falta. Es que no es, no, no es que sea nuestro capricho, es la voluntad de Dios. No podemos estar adivinando el día y la hora. Conocemos los tiempos, es tiempo. Porque muchos se enojan y dicen, es que posiblemente venga ahora, no va a venir aquel día. ¿Por qué se enojan? Siempre hemos oído que posiblemente será hoy, en la noche, será mañana. Ahí está el video del arrebatamiento. Cuando está predicando un pastor dice, posiblemente será esta noche y se oye un trueno. Y ya sucedió el arrebatamiento. Pero sabemos que la Biblia tiene que llevar un orden y nos está Dios advirtiendo. Desde antes nos está advirtiendo el Señor. Miren que nadie nos engañe. Porque los discípulos le están diciendo a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le está diciendo, señal de la venida de Jesús y del fin del siglo. Y él les dijo, miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y dijo Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Lo estás oyendo? Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
todavía no es el fin, amigo, porque todo tiene un comienzo. Estamos en el tiempo de los dolores de parto. Y aquí lo dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y hoy que prendí el celular, avisaron que en Panamá hubo 3 terremotos. Y ellos dijeron grandes terremotos. Entonces, si hubieran sido grandes terremotos, hubiera habido devastación, amigos. No solamente fueron unos terremotos. Y terremotos hay muchos, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que no será el arrebatamiento, amigos, el 17 o 18. Porque están tomando un versículo donde habla de una fiesta, la fiesta de las trompetas. Y sí, ahí dice que comienza el 11, entonces tú cuentas el 11, pasan 7 días y ya les da el 18 o 17 según ellos, porque amigos, nadie sabe el día ni la hora, porque para empezar no sabemos cuándo nació Jesús. Lean Mateo. Herodes tuvo que matar a los niños porque él no sabía. De 2 años para abajo los mandó matar. Ahora, si las cosas son así, entonces debemos de poner en control todo. Entonces, la maldad va a aumentar, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Van a entrar en apostasía a la iglesia antes del arrebatamiento. Que el arrebatamiento será impresionante, será algo maravilloso, pero como son cosas que no hemos experimentado, tal vez debemos de pensar un poquito y en el arrebatamiento entraremos en una emoción de temor, porque experimentaremos algo que nadie ha experimentado. Cuando los muertos vuelvan a la vida y nosotros seamos transformados. Entonces, escuchen bien, están equivocados, porque están diciendo que ya estamos en la tribulación, y no es así, ni siquiera Jesús nos está advirtiendo aquí, es solamente el principio de los dolores. Los dolores no han comenzado, amigos. Ahora vamos a leer Lucas 21 para que ustedes vean lo que dice acerca de las señales del fin. Aquí le preguntan, ¿cuándo será esto? Se preguntaron porque Jesús les estaba diciendo que iba a ser destruido el templo. Y como ustedes saben, el templo fue destruido en el año 70 por el general Tito. Y sucedió, ahorita no hay templo, amigo. O sea, ahorita usted puede decir, ¿cuándo van a destruir el templo? No hay templo, amigo. No hay templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios le agradó que habitara su Espíritu en nosotros cuando le recibiéramos y nos hizo renacer. Entonces ellos le dijeron, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Fíjense lo que ellos dicen, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces le dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. O sea, en ese momento Jesús, y el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Podría suceder en aquel tiempo. Dios tiene un plan. Sabemos que la gracia va a durar 2000 años, cuando murió Cristo. Está escrito en la Biblia. Entonces, el tiempo está cerca. Y Jesús dice, Jesús dice, mas no vayan en pos de ellos. Y muchos cristianos están yendo en pos de ellos porque con la teología moderna están engañando a muchos. Por eso se creó la tecnología, para sacar nuevas ideas, nuevas hipótesis, y puedan ser engañados los que de limpio corazón han creído. Nuestro corazón y nuestra sencillez
de nuestro creer debe de ser humildemente creyendo las palabras de Jesús, no las palabras que digan otros. Debemos nosotros de expresar el, el sentimiento que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses. Porque aquí dice, y cuando oigan de guerras y de sediciones son tumultos, ahorita lo que se está viendo en la tierra, guerrillas, todas esas cosas, las sediciones, asaltos, todas esas cosas. No se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Primero está aconteciendo lo que va a suceder antes del arrebatamiento, amigos. Por favor, el arrebatamiento no va a ser el 18. Pero ahí le puse por título, faltan 7 días para el arrebatamiento. Eso no es cierto, nada más es un eslogan para que usted pueda pensar. Entonces, aquí dice Jesús, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto que no será inmediatamente? Que todo tiene su tiempo. Todo está marcado. Dios sabe el día y la hora. Nosotros no. Entonces, cuando el arrebatamiento sea, vendrá el fin. O sea, fíjense las palabras que digo. Porque aquí dice Jesús, esto va a acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. El fin va a comenzar cuando el Señor levante a la iglesia. Y quizás estemos cerquitas, amigos. Puede suceder. Estaban diciendo unos pastores, dicen, por ejemplo, creemos que el arrebatamiento ojalá suceda este 18 de septiembre, pero pensamos que posiblemente no sea este año, sea para el otro, o si no es para el otro, o si no para el 2028, pero sabemos muy bien que en esta década va a ser el arrebatamiento. O sea, no podemos hacer una excusa de las sandeces que están diciendo, porque son sandeces, son tonterías y van a engañar a muchos. Porque saben ustedes que Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos. Aquí ya Jesús está hablando de grandes terremotos en una magnitud superior. Y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Y habrá terror. Antes del arrebatamiento tiene que haber terror, amigos. Y el terror está aumentando. La maldad está aumentando. Y grandes señales en el cielo. ¿Qué va a haber en el cielo, amigos? Es que todavía la iglesia va a ver. Estamos viendo los eclipses que ya han anunciado, ya les he dicho. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán. O sea, amigos, los cristianos van a sufrir por un poco de tiempo, nada más. Para eso tiene usted que leer las cartas que le envió a las iglesias Juan en Apocalipsis. Antes del arrebatamiento. Yo sé que se especulan muchas cosas, pero no dejemos nada en especulación. Tomemos las cosas, a veces digo que pues, deberíamos de tomarlas literal, porque el mensaje de Dios es algo impresionante. Miren, si Dios le dice a la iglesia es una en todo el mundo. Aquí está representada de muchas formas. En el tiempo está la iglesia de Esmirna, que dice aquí en Esmirna, no temas nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces Dios le habla que hay muchos pecados. Conozco tus obras, conozco tu amor. Entonces acá le dice a Jesús a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apóstatas que van a la iglesia y no quieren creer, que dicen mentiras, que hablan con engaño. Entonces, Dios nos abre nuestros ojos y nos dice a la iglesia, arrepiéntete. Porque dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y quiénes se van a sentar con él en su trono? Vengan benditos de mi Padre, vengan a la derecha. Y a los de la izquierda, ya saben. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, tenemos que vencer, tenemos que confiar en Jesús siempre. Lean las cartas, porque aquí hay muchos secretos de Dios antes de que la iglesia sea arrebatada, amigos. Aquí está. Porque cuando sea arrebatada la iglesia, empezará la tribulación. Y es cuando va a aparecer el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y empiezan a abrirse los sellos. Por tanto, amigos, en lógica, como dice nuestro pastor en Casa de Oración, Chuy Olivares, dice que usemos el sentido común, la lógica, amigos. Si en el 2031 dicen algunos que va a venir Cristo, si nosotros hacemos lo que ellos hacen, quítale 7 años, entonces en el 2024 será el arrebatamiento. Y estos mentirosos dicen que el 18 de septiembre será el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué están diciendo que en el 2028? O sea, no se les entiende. Porque si en el 2028 fuera el regreso de Jesús, amigos, quítele 2028 7 años, en el 2021 entonces hubiera sido el arrebatamiento. Se use la lógica. No decimos que somos inteligentes, pues. Jesús dice que son inteligentes los hombres para hacer el mal, porque el bien no sabe. Ahora, vamos a leer esta situación. El Salmo 90. Para empezar, dice, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, el tránsito del hombre, lo que el hombre va a transitar por esta tierra. Dice, es oración de Moisés, varón de Dios. Es una oración de Moisés. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjense lo que dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. O sea, él viene al hombre Dios y le dice, conviértase de su maldad, conviértanse. Y lo hemos sabido siempre. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Sí. Para Dios no hay tiempo. Es como si fuera ayer. O sea, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer.
que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, o sea, como una noche cualquiera, pasó el día, pasó el tiempo. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba se crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Fíjense lo que está diciendo. Está hablando de una plantita que la cortan y se seca, se muere. Así es el hombre. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, o sea, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, a la luz de tu rostro. No nos podemos esconder. Dios sabe lo que somos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Nuestros días están contados, amigo. ¿Dónde vas a terminar? Acabamos nuestros años como un pensamiento. Está hablando de la vida, amigo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y está hablando, son 70 años. Nuestros 70 años es el máximo de vida. Bueno, es un estándar de vida donde disfrutas esta vida. Ya de 70 años, amigos, de 50 años para adelante ya te puedes morir. Y te puedes morir de una enfermedad. Los días de nuestra edad, y si está hablando de la edad, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea que al final de nuestros días seguimos trabajando, trabajando. Porque pronto pasan. O sea, nuestros días en esta vida y luego volamos. Volamos quiere decir morimos. No quiero decir arrebatamiento, como no quiero decir sus nombres. Porque están aplicando este versículo, dice, 70 años son una generación y los más robustos son 80 años, entonces ellos sacan 70 más 10, entonces ellos dicen, pues 10 años, 2028 menos 10 años, en el 2018, entonces, Israel fue fundado en el 14 de mayo de 1948, entonces más 70 años son 2018, entonces de 2018 más 10 años, que son 80 años, en el 2028, así es. Amigos, mala exégesis, o sea, ¿de dónde sacaron ese pensamiento? Y lo dijeron, o sea, nos equivocamos, todos nos equivocamos, como pastores muchos se equivocan, porque no son perfectos. Yo me equivoco, tú te equivocas, si yo les estoy diciendo esto, hay quienes dicen que el arrebatamiento va a suceder, ¿sabe cuándo? Amigos, muchos están diciendo cosas. Entonces, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, nuestra fortaleza. 70 años llegamos todavía hasta. Yo ya tengo 62, 61 años. Me siento fuerte. Cuando llegue a 70, si Dios quiere que llegue a 70, todavía tendré fuerza para trabajar. Y si llegara a los 80 años y todavía pudiera tener yo, siendo robusto, ese vigor, o sea, es molestia, amigos, porque da cansancio. Es la vanidad de la vida. Y es trabajo para todo. Porque nuestros años pronto pasan y volamos. Y tendremos que buscar esta palabra en el Strong. La voy a buscar y les voy a decir qué significa volar. Le dieron una interpretación de arrebatamiento, pero yo voy a investigar. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Amigos, la ira de Dios no ha llegado, no la hemos visto. Y tu indignación según debe ser temido.
y tu indignación según debes de ser tenido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí le dice, y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La adoración a Dios solamente. Amigos, aquí yo no veo que hable del arrebatamiento. O sea, estudiamos teología, muchos estudian teología, escatología, y dicen esas cosas porque si alguno dice, mira, que habla del arrebatamiento, mira, esto es así, así, de 70 años más 10 años es lo que va a durar. Miren, estamos hablando de la Agenda 2030, lo que los planes de la élite tienen, los planes de las Naciones Unidas. Yo he visto cómo son las cosas y he visto los detalles. El tiempo está cerca. Podemos medir el tiempo. A los discípulos le dijo Jesús, a ustedes no les toca los sazones y el tiempo. Algunos dicen, que Pablo estaba esperando el arrebatamiento ya en sus días. Y a veces pienso, murió Pablo y todavía no estaba escrito el Apocalipsis, amigo. Tal vez la forma de pensar de nosotros para especular los pensamientos del apóstol Pablo, que dice, el apóstol Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado, cuando él ya estaba listo entregando su vida porque iba a ser sacrificado ahí porque fue asesinado. Y él murió con la esperanza del arrebatamiento. Eso es diferente. Morir con la esperanza del arrebatamiento. Que Dios lo va a resucitar. Y mire el tiempo que ha pasado y él sigue esperando la resurrección. Porque la resurrección se va a llevar a cabo en el arrebatamiento. Y lo que va a suceder, amigos, debemos de estar con temor y temblor. Porque va a venir algo que nunca hemos experimentado. Por eso va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Porque la gente tendría terror al ver algo impresionante que va a ocurrir. Aunque nosotros, como decimos, yo digo, no, será maravilloso experimentar esa situación. Porque no moriremos, estamos seguros en Cristo. Así es de que no te dejes engañar. Están diciendo muchas cosas. Lamentablemente muchos están apoyando y dicen, ojalá y sea. Pero debemos de estar preparados para esta situación. Entonces, si tú estás pensando que el arrebatamiento va a ocurrir esta semana que viene, o sea, sí, ya estaría de plano uno loco para creer tal situación, porque todo tiene un plan. Miren, Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención, el arrebatamiento. Nosotros hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo, le pertenecemos. Y Él hizo una promesa. Entonces aquí dice cosas como veamos la higuera, que es Israel. Y dice que
Dice, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Vamos a entrar al reino de Dios en el arrebatamiento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, la generación de 1948 a nuestros días. Entonces, dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Por qué? Porque vendrá primero la apostasía, y mucha gente dejará de creer, dejará de confiar, dudará, y muchos, Cristo no viene, Cristo no viene. Él no retardará su promesa, Él la cumplirá. ¿Cómo es posible que hoy digan algunos, el 18 de septiembre es el arrebatamiento? Entonces salen sobrando las palabras de Jesús, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, va a venir como un lazo. Velad pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, aquí ya está. El Señor nos dice que velemos, no que le estemos diciendo a la gente que el arrebatamiento va a suceder el día 18 de septiembre. Ni siquiera apoyar, porque sería una blasfemia lo que estamos apoyando. No podemos apoyar lo que Jesús no dijo. Hoy en día conocemos que el tiempo, aquí dice Jesús, porque el tiempo está cerca, porque vendrá vuestra redención. Dice, cuando veas estas cosas y comiencen a suceder, dice, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El tiempo se está acabando. El arrebatamiento va a ocurrir, pero no sabemos el día ni la hora. Nos acercamos al día. Y hay unas cosas que descubrí. Los secretos de Dios están aquí, pero eso lo tenemos que explicar con detalle para tener esperanza, para que nuestra esperanza aumente. La pregunta que les hago que contesten, si tú ves este video, ¿cuándo se derramó la gracia? ¿Y cuánto va a durar la gracia de Dios? Contéstame, escríbeme y podrás ver con exactitud que el tiempo del final se aproxima y que el arrebatamiento va a suceder muy pronto. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo.